Mi mamá había sido una de las mejores estudiantes en la escuela Luisa Martínez de Chihuahua, y los salesianos que estaban encargados de la educación a nivel de la provincia estaban buscando talentos, vocaciones para el magisterio, y hablan las madres salesianas con los papás de mamá y le llevan a estudiar en Quito, en el Doril La Sala, que era un colegio de señoritas donde les preparaban ya pedagógicamente o les entrenaban en materias básicas, ¿no?, de la enseñanza. Y luego de eso, pues, con el convenio que tenían en especial con digamos, con el Ministerio de Educación, les enviaban acá de maestras no tituladas, pero sí maestras. Por eso mi mamá llega acá a la Mercedes Navarrete de profesora a los 16 años. En cambio, papá ya un estudiante del Don Bosco. En ese tiempo en el colegio Don Bosco estudiaban solamente hasta cuarto curso y salían ya de profesores, pero luego hubo una reforma y les obligaron, pues, a que terminen los 2 años de instituto superior, que no había ese tiempo acá todavía, los 2 últimos años, o sea, quinto y sexto. Entonces, bueno, en ese tiempo de profesores, él en la Rumiahui y en la Fiscal, digamos, en la Mercedes Navarrete ya se conocen y se enamoran y se casan, pero ya con 4 hijos, él va, pues, y con la familia a estudiar en Carlos Zambrano, que era un instituto superior para maestros normalistas rurales. Que era acá en la entrada de Quito, y un bicho, Tambillo Viejo que llamaban. Ahí termina ya sus 6 años, hablando así, viene como profesor. Y bueno, ella continúa en cambio como normalmente, como era doña Chela, don Alcides Hernández, que tenían digamos, el nombramiento de maestro. Por ejemplo, papá Jorge Delgado muere a los 44 años, entonces hay que hacer un recorrido para allá. Ya son 39 años este marzo. Pero en aquella época, cuando él iba a estudiar en el Carlos Zambrano en Uyumbicho, sus maestros eran gente de izquierda, eran maestros comunitarios, eh, entregados a la comunidad. Entonces, él adquiere esos conocimientos, hablemos científicos o sociales o de cultura general, y pues llega también a su memoria, pues a su intelectualidad, el tema social o socialista. Entonces él adquiere esos, más hace cursos también de cooperativismo, que servía para que en aquella época el pueblo de Cuba pequeño, para que emprendan nuevas ideas de cooperativismo, de la cuestión social, del trabajo comunitario. Entonces, más o menos por ahí se perfila esa personalidad de él, ¿no? Y bueno, ya queda como maestro acá, Y siempre primario. pegado al Partido Socialista. Claro, él fue digamos, fue parte del Partido Socialista antiguo, que fue creado en el año 63, me acuerdo, 60, 60, así, más o menos. Pero él, incluso tenemos fotos que él está en un congreso del Partido Socialista con grandes pensadores de aquella época, eran maestros universitarios, eh, donde están en esa foto, y él está jovencito, pues estará de unos, digo, de unos 30, 40 años, no, menos, perdón, unos 30, 35 años. Yo está de 5 años en esa foto. Entonces, y ya desde aquella época había esa tendencia, ¿no? Pero imagínate tú aquella época, o sea, por eso siempre los análisis hay que hacerlo pensando en la época, en esos tiempos, ¿no? Contextualizado. Contextualizando. O sea, imagínate un muchacho solo acá, que tenga esas ideas en un cantón, en un pueblito, súper conservador, donde toda su familia y todo su entorno familiar y social y, y de pueblo estaba regido por una fuerza religiosa salesiana acá, y el resto de gente que eran evangelistas, o gente muy humilde, muy sencilla. Entonces, ¿dónde iba a fraguar su pensamiento, sus ideas? Entonces, por eso, en aquella época me imagino que fue una locura. Eh, Y ellos un poco influenciaron en ustedes también, ¿no? ¿O no? claro, claro. ¿Y tu padre cómo era? Bueno, verás, él murió cuando yo tenía 15 años. Papá era muy estricto. O sea, no era. Él socialmente, ese es un poco el pecado de los delgados. Ellos, los delgados, con los amigos, con la sociedad, son muy buena gente, pero internamente son muy estrictos, son poco comunicativos.
Eso les pasa al René, le pasa a mi tía Blanca, le pasa a todos los hermanos, incluso que lo pasan a mis hermanos. Entonces no había una comunicación buena con nosotros, porque él siempre estaba preocupado en la escuela fiscal, porque él era un hincha de la escuela fiscal de Ascenso González Vélez, era un fiscaleño, luego preocupado en hacer el colegio el diversificado del Río Pano, siempre en comisiones, a Quito, luego en hacer el Nacional Sucua, un día después, al año siguiente murió. Entonces él estaba siempre ocupado en hacer cosas para los demás y descuidando las tareas domésticas, hablemos de familia. ¿Hay algún reconocimiento de la autoridad actual a tus padres? Bueno, cuando apenas él falleció, estaba de director de educación con Julio Padilla. Había una escuela que se creaba en el kilómetro 24 de ese tiempo, ahora es en Los Ángeles, en el Cantón Guamboya. Entonces, ahí pusieron una escuela Jorge Delgado, porque había esa coyuntura de que hubo la escuela sin nombre. Por supuesto que era una escuela, y es una escuela eminentemente shuar, totalmente shuar. Incluso hubo resistencia un tiempo de los padres de familia que llamaban, bueno, ¿quién es el señor? Y tenían toda la razón. Porque más que justo, lo más común, lo más coherente o lógico hubiese sido que en la zona donde él trabajó, como Logroño, Guambi, Partidero, Sucúa, pues lo pongan en nombre de una escuela o algo, un reconocimiento. Pero se hizo por una cuestión coyuntural de que esa escuela estaba sin nombre, creada, una escuela... Pero todavía existe, con ese sí, nombre. claro, por supuesto. Ahora, por parte de tu mami, eh, familia Brito de Gualaquiza, eh, sobrino del padre Elías Brito. ¿No te parece que por ahí también vienen un poco los genes No por ahí, de no, Madrid, por escritor? ahí viene. O Mm, sea, por Delgados, te cuento, los Delgados son más para profesores, para funcionarios públicos, para ese tipo de cosas. O sea, esa onda del Delgado, ¿no? Papá sacó un poquito una rebeldía. O sea, era un Delgado diferente, rebelde, carismático, generoso, amiguero, borrachón como él era. Pero en la parte intelectual, en la parte poética de escribir, es por la línea de Brito. O sea, indudablemente, Samaniego, Ávila, toda esa línea, porque el cantón Sixi es uno de los cantones de la provincia de La Suay que generó la mayor grande intelectualidad en La Suay. Por supuesto que tuvo una decadencia en los años 40, 50, en donde las familias intelectuales de Sixi salieron a Cuenca. Y estas familias son las que han alimentado, estamos Cardoso, están Corral, están Moscosos, gente que son del cantón Sixi, que tenían sus haciendas de Sixi, pero también esa influencia pegaba también en los sectores populares, en los sectores no tan socialmente reconocidos económicamente o socialmente, como el caso del padre Díaz Brito y otros Britos más que salieron un poco dejando el campo, ¿no? Dejando el asunto pueblerino a prepararse o a salir adelante. Entonces la parte esta poética, cultural, musical incluso, de mis tíos, de mis primos, es por el lado de Brito. Por los Delgados no, nadie canta. Y yo canto por Brito. ya. Ahora bien, hay una historia contada por ti mismo, porque no hay nada escrito, del padre Elías Brito, sacerdote salesiano, recopila, hace 4 tomos, luego se enferma, es llevado a... Padóptico. Cuéntanos eso, cómo es eso? Bueno, eso no cuento yo, eso lo dice Remigio Romero y Cordero. Y bueno, y otros autores más y otras denuncias más que se dio a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que el padre era un patriota, era un enamorado, apasionado del oriente ecuatoriano. Entonces, él descubre, además de ser fotógrafo, andaba siempre tomando fotos de los ríos, demás. Él se da cuenta de que antes de la guerra del 41 existía intenciones de apoderarse del Marañón. Por eso la insistencia de él, de acuerdo al concordato con la Santa Sede, de que la misión salesiana y los franciscanos y los jesuitas en Zamora, franciscanos de Zamora, avancen más allá con fronteras vivas, con escuelas y capillas. Pero él se da cuenta de que la quinta columna que él hablaba y escribió un artículo sobre la quinta columna en los años 50, 60 más o menos, perdón, 40, denunciando que misioneros
sacerdotes salesianos, con nombres y apellidos. Padre Taruel, Palomino y otro más que se viene Taruel, Palomino y otro más. Bueno, son dos españoles y un italiano. Ellos no querían que avancen las misiones salesianas de Morona a Santiago y por ende, incluso hubo el problema, ¿te acuerdas? Que cuando nuestra provincia se llamaba Santiago Zamora, entonces después se dividió y Zamora Chinchipe avanzó y se cogió Pangui, que era nuestro, de Morona a Santiago. También ahí hubo una guerra de misiones, una guerra de avance en el sentido de ir haciendo capillas y escuelas y conventos y etc. El padre se da cuenta de todo esto, empieza a dar conferencias, charlas, se llevaba muy bien con Camilo Ponce Enríquez, con Velasco Ibarra, con los presidentes de la época, y empieza a conseguir obras para el oriente ecuatoriano. Pero era para avanzar en fronteras vivas, para que el Perú avance. Pero él descubre, porque era muy inteligente, tenía gente que trabajaba con él, descubre de que estos padres, Taruel, Palomino, Sagasti, tenían un vínculo con la embajada peruana. Es decir, él les denunció eso. Y al verse ellos reflejados en esta denuncia, pues hicieron una persecución a él, a una persona fatal, ¿no? O sea, tal punto que alguna vez le amarraron a él, le tumbaron mientras estaba caliente con su sotana allí en Atola, le tumbaron en una pileta de agua fría, ¿no? Entonces le robaron los libros, porque tenía muchos libros, muchas denuncias, muchas cuestiones sobre el Oriente Ecuatoriano, y se robaron y los libros están ahorita en la curia, la mayor parte de los libros que le robaron al padre están en la curia de Quito. Ahí están los 3 tomos completos de Don Bosco del Ecuador, que andan por ahí recorriendo algunos tomos sueltos. Entonces él prácticamente, luego le llevaron a Roma, a un juicio canónico a Roma, donde le tuvieron prácticamente encarcelado, con grilletes, y donde, según nos comenta una carta, teníamos una carta, luego se dio a un familiar, una carta de un italiano, que la italiana que le lavaba la ropa al padre, le envió la carta diciendo al padre que se alegraba que ya salió de Italia porque le iban a matar, y contaba ella más o menos, y el padre también contó en un documento, cómo le tuvieron en Italia, solamente por el hecho de haber bronqueado con estos salesianos extranjeros acá en Ecuador. Pero también había un tipo de envidia, porque fue el primer ecuatoriano que era intelectual, porque los otros, solo españoles, italianos. No eran, o sea, el asunto es que estos italianos no eran intelectuales, eran burros, o sea, solamente eran ojos verdes, o sea, gringos, españoles, lo que sea, o italianos, que tenían sus vínculos con la Santa Sede y por ende incluso hasta con los nazifascistas de Italia. Entonces, había el miedo a la inteligencia, y no solamente a la inteligencia, sino a la revelación, o sea, es decir, entiéndeme, estaba jugándose la riqueza del oriente ecuatoriano a favor del Ecuador en esto. O sea, y entonces el padre tenía una radio, Ecuador Amazónico, daba conferencias en la Universidad Católica, en la emisora Talca en Quito, daba discursos a los militares en el Congreso Nacional. Entonces, él rompe en esos años, imagínate, los esquemas, y me contaba un militar retirado, que se hizo amigo por casualidad de Cuenca, que él, cuando el padre Brito llegaba a Quito, a Cuenca, era una sensación, porque era alto, de sotana, y el discurso que se lanzaba en favor del Oriente Ecuatoriano. Entonces, después no fue una lucha de intelectuales, fue una lucha de mafiosos, que les gustaba el vino, el naipe, las mujeres, estos 3 curas, Sagasti, Teruel y Palomino, desgraciados. Y aquí en el Morón de Santiago hay un poco de curas que ya murieron, que eran cómplices de esto. La misma misión social fue cómplice porque nunca dijeron nada y nunca han dicho nada en favor del padre Brito. Y peor en contra de ellos. A tal punto que yo he hablado con algunos curas, no sé si están vivos o muertos, salesianos italianos sobre todo, que tocar el tema del padre Brito era para ellos lo más espeluznante porque le salía, para ellos era una afrenta, ¿no? Pero ellos enseguida, en la defensiva, era, no, el padre Brito era loco, el padre Brito era loco, el padre murió loco. Claro que le hicieron loco, le inyectaron agua en el cerebro allí en Roma. ¿Cómo sabes eso? El padre denuncia, no es que el padre denuncia una carta que manda a los papás
Lo que pasa es que esta documentación, lamentablemente, vino una monja pariente hace unos 20 años, una monja pariente que no era salesiana, sino una carmelita, viene y me sorprendió. Yo también, en vez de decir, bueno, saquemos copias, ¿no? Y llévese las copias, ella se fue llevando a Zamora. Luego intenté localizarle para que me mande los originales y nunca me mandó. Pero mi sorpresa cuando ella edita un libro sobre el Padre Brito, que tengo por ahí uno que me conseguí, en nada decía las cosas que yo le dije. Es decir, solamente lo que hizo es dar la información de documentos buenazos, únicos, y llevarse. Y nunca más le vi a esa monja, es una monja de apellido Brito que no sé si hubiera murido. Pero verás, este tema, si tú vas a Cuenca o a Quito, Eloísa Crespo, el dueño de la radio Tarqui, y hablas con militares de esa época y con intelectuales de esa época, con ciseños y cuencanos, ellos te van a decir. Porque tuve una casualidad, una vez aquí en el municipio de Sucúa, que hablo hace unos 25 años, 30 años, de muchacho todavía, llegó un señor a dar creo, una conferencia y estuvo viendo, yo me acerqué y él estaba viendo las fotos del salón, no sabía que eran presidentes del municipio, y no sé por qué me acompañé y le acompañé viendo las fotos. Y él me dice, qué pena, dice que aquí no me admira o me extraña, dice que aquí no sé la foto del padre Elías Brito. Y yo me quedé callado, no me hice conocer como pariente, dije, ¿por qué? ¿Quién es él? Y él empieza a contar todo. Lo que te cuento, de eso de su presencia en la SOA y en Quito, era era una polvareda cuando él asomaba, porque los niños, los jóvenes se paraban, dice que se cargaban para tratar de verle porque era alto, ¿no? Porque hacía tu culto. Claro, yo sé que este tema es un tema, es casi que como las épocas de la Inquisición para los salesianos acá. Hay muchos pecados que cometieron los salesianos acá, muchas obras buenas, importantes en educación, sobre todo en la pacificación de la zona, pero de acuerdo al contexto histórico de la época, cometieron muchos crímenes. Pero mandaron a quemar sus libros también. Claro, o sea, bueno, fue un manejo, quemaron ciertos libros que no les convenía y el resto se robaron. ¿No? En una calle, no sé cómo se llamaba, nosotros tenemos incluso la dirección de donde él vivía, lo que él le manda sacando. El padre Luis Arba, él era secretario de los salesianos, él entrega la carta de excomunión, él pasaba aquí. Entonces, El Papa. Excomunión del claro, Papa. claro, no, fue todo, es que todo fue una cuestión, es que era tocarles a los salesianos, digamos a los salesianos y por ende a los italianos que eran dueños de los papas, ¿no? Entonces que casi todos los papas hasta hace 20 o 30 años atrás eran puro italianos. Entonces era tocar a la flor innata de la supuesta intelectualidad salesiana y católica. Y claro, no iban a perdonarle jamás. A él le prohibieron el proyecto que de misa. Pero él daba conferencias, daba discursos. Luego le prohíben que no hable en ninguna emisora. Teníamos toda esa documentación, tenemos la prohibición, la firma, se prohíbe, y finalmente ya le saca. Bueno, sí hay en Cuenca lo que pasa es que son documentos, te digo, Pero que están en el poder de la iglesia mismo. claro, Son difíciles. sí, sí. Por ejemplo, mucha gente en Quito tiene, en la curia, hay mucha gente que tiene, sino que el tanto fue el poder político y el poder religioso que botaron un manto sobre la historia de Padre Brito para que no se diga. En Macas, yo he hablado con gente vieja que ya murió y que todavía está en vida, algunos le tenían una admiración, y eso que Macas era un cantón bastante conservador, muy salesiano, y recuerdo que me contaban viejitos que decían que él vino, se entregó un domingo, después de misa nos entregó las hojas de la quinta columna peruana. Pues vinieron los salesianos, o sea, a la siguiente semana vienen ya los salesianos italianos y empiezan, como eran abusivos, la gente era campesina humilde, empiezan a entrar casa por casa a retirar y a quemar en la plaza las hojas volantes que el padre hizo. Entonces, eso me han contado de Maca. Y Maca sabe, vaya, dale, sabe un mundo de gente, pero la intelectualidad supuestamente se callan. Les tienen miedo a hablar, porque ellos viven siempre comiendo de los salesianos. Ellas saben muy bien, saben todos los que andan metidos en la Casa de la Cultura, pero chispum, porque tienen miedo a hablar de este tema. Es una hipocresía, porque hay siempre un pedestal así hacia los salesianos,
o al menos había, mientras habían los salesianos viejos que ya están desapareciendo. Bueno, un tema interesante de investigar. Es apasionante, ¿sí?